En el nivel nacional, doctor del colegio, rector del Colegio Veracruz, Mario Mijares, hay una discusión, por algunos lados puede ser legítima porque hay un sector de la población que piensa distinto, que tiene ideas cercanas a la religión y a una opinión política, pero hay también intereses muy mercantiles y políticos y ya de cara a la lucha por el poder que se viene. Me refiero al tema de la nueva escuela mexicana y la discusión por los libros de texto gratuitos. Como que falta, Mario, llevar esa discusión de la nueva escuela mexicana a las instituciones de educación superior. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que sí, que no hay mucho de verdad así que sea muy científico la nueva escuela mexicana. No quiero presumirlo, pero el mismo doctor Atanasio, que es uno de los que nos, ¿cómo se puede decir? El que más sabe sobre esto, lo dijo desde la primera ocasión cuando yo le conté lo que estábamos haciendo, y que es llevar lo que comentaba hace rato, te decía yo, de esta visión integral, ¿no? En donde todo, que no haya la tecnología por un lado y el humanismo por otro, que se lleve a cabo varios tecnológicos cuando en realidad es mano de obra, sí, y se pierde de vista el área humanística, ¿no? La misma CONACYT ahora ya es una parte importante porque ya reconoció que esta área humanística es fundamental porque si no, no vamos a entender bien en dónde estamos parados, ¿sí? Esto que estás hablando de la religión y todo ello, pues se perdió de vista desde hace un buen rato, lo hicieron perder, que es un Estado laico, que se permite de todo tipo, lo ha dicho el presidente de la República, están en su derecho de pensar así, nada más que cuando ya se meten a la cuestión de intereses de grupo, intereses privados, sobre todo económicos, y que empiecen a dar lata, por ahí eso es lo peligroso, eso es lo que yo siento que no debe de ser. Las instituciones educativas, doctor, sobre todo de educación superior, parece que le tienen miedo a fomentar entre el alumnado y entre la propia academia una opinión crítica sobre la realidad, ¿no? ¿Tú crees que sea un problema de construcción del modelo educativo que tenemos enfrente, o se trata de cuidarse las espaldas, de no meterse en problemas y de pensar burocráticamente? Mira, yo estudié en la época fuerte, difícil, ¿no? Soy nacido después de la Segunda Guerra Mundial, como dicen por ahí, y no me digas eso, la UNAM era muy crítica, ¿no? Yo estuve en los momentos más marxistoides que te puedes encontrar, casi nos enseñaban puro marxismo, y era una universidad crítica y era una universidad muy abierta, pero esto que sucede pues viene con la represión precisamente de los gobiernos posteriores, que fue una desde el 68, la otra con Luis Echeverría también a golpear estudiantes, y la otra, la más peligrosa, que es la que ha venido diciendo el presidente. De repente la UNAM, estoy hablando de la UNAM y que también puede ser la UB y otras, dejaron el marxismo y se fueron al funcionalismo. Y todo lo que termina en ismo es ideológico. El marxismo era ideológico, claro. Carlos Marx es una cosa, es ciencia, ¿no? En su libro El Capital es ciencia, pero no es aspecto ideológico. Y en el caso del funcionalismo, que es la otra, lo contrario al marxismo, también es ideológico. Entonces se va al marxismo y se va a lo peor, que es el funcionalismo, pero impuesto precisamente y dejado con esas características de desacreditar a todo lo público, sobre todo a la UNAM. Yo todo me recuerdo, tú te has de recordar, que no contraten a los egresados de la UNAM, ¿te acuerdas? ¿No? Que porque eran muy revoltosos y una bola de cosas, como si todos fueran así, ¿no? Como que no hubiera habido médicos, como si no hubiera diseñadores profesionales, en fin. Entonces, es un manejo cuando ya hay un grupo, en esa época era un grupo de presión muy fuerte, y eso logró un avance de convertirse en un grupo de presión a un grupo de poder, que el mismo presidente lo ha dicho, la mafia de poder. Lograron ya la posibilidad, ya después de Salinas de Gortari. Como se llegó a la cuestión de esta descomposición, llegaron los tecnócratas, y todavía con los tecnócratas
bueno, pues como no eran políticos, desde ahí empieza la descomposición, desde Luis Echeverría para acá, ¿no? Estos presidentes harvarianos le hicieron muchísimo daño al país. ¿Por qué? Pues empezaron a manejar esta visión funcionalista, pues de que era necesario, ¿no?, de que todo se privatizara y que todo lo público se quedara fuera. Al privatizar todo se privatizó la educación, que eso fue lo terrible, ¿no? Porque todas estas escuelas confesionales, ¿no?, que ya estaban desde un principio, como es la escuela la Universidad La Salle, la Anáhuac, que son terriblemente, ¿no?, con ciertas características muy fuertes. No la Ibero, porque la Ibero pues ciertamente son jesuitas, pero sí las demás universidades confesionales ya estaban muy posesionadas. Cuando se da la privatización de la educación, crece un enorme, ¿cómo se llama?, interés por formar o por crear escuelas privadas. Nada más te doy el dato, ya creo que va a parecer que ya todos lo saben. En el caso de Jalapa hay 34 universidades privadas, unas Patito y otras más, pero todas de esas características. ¿Qué se hizo? Descalificar todo lo público, ¿no?, privatizar todo lo público, y eso fue lo que le dio al traste. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que se tiene ante estos gobernadores, presidentes, que llevaron a esa posibilidad tan terrible, que es la descalificación de todo lo público, de todo lo que es político? Se despolitizó el pueblo mexicano, lo despolitizaron, lo desclasaron a tal grado de que con la reforma ya educativa le da el traste peor. Se viene abajo toda la posibilidad de la autoridad del docente. Yo me recuerdo, eso lo decía yo mucho, lo criticaba mucho, que llegaban los maestros porque esa era la línea de la SEP y la línea en la UNAM, y muchos de que ya no éramos profesores. Entonces llegaba el profesor y le decía al alumno, imagínate, en la prepa, en el CCH y todo ello, que fueron los primeros que empezaron a ¿cómo se llama?, a no respetar a la autoridad docente. A ver, yo no soy su maestro, porque esa era la línea. Yo soy su facilitador, ¿no? Y con esa palabra, pues te estás deslegitimando. Si yo y tú no eres mi maestro, pues vete al diablo, ¿no? Era muy fácil decirlo. Ya no eres mi maestro, eres uno más de los que estamos aquí. Fíjate qué terrible, ¿no? Qué manera de llevar a cabo una posibilidad de desgastar toda la educación pública, cuando en realidad este país siempre ha estado posesionado más la educación pública que la educación privada. Actualmente yo lo puedo señalar. Eso viene de la mano, el hecho de que haya un proceso de privatización de la educación superior, viene de la mano también despojar al alumno del pensamiento crítico, ¿no? Claro. Volverlo dócil, dúctil y convertirlo finalmente en las universidades, por ejemplo, la propia Universidad Veracruzana, en generadoras de mano de obra. Así es. Se van más en lugar de ser el Homo sapiens, el Homo faber. Entonces se dedican a la tecnología, lo he repetido, lo he criticado una y otra vez, se invirtieron y se siguen invirtiendo en los tecnológicos para crear mano de obra. Y bueno, y la otra área, ¿por qué no la cuidas? ¿Por qué no le das esta oportunidad? La Facultad de Ciencia Política, si se le llama administrativa, la de la UV, tiene 2 años apenas que se echó a andar. Y aquí este colegio que tenía 20 años, lo venimos platicando y diciendo, no se enseñaba ciencia política, era como si fuera un convento, era muy cerrado este colegio. Le hemos abierto, no solamente no rechazados, sino también lo hemos abierto a todos los, ¿cómo se llaman?, las críticas a todos los pensamientos políticos. Aquí hemos tenido debates, ya van 2 años que se debaten los jóvenes del PRI, del PAN, del PRD, del PT, de Morena, y hacen unos debates fuertes. Entonces aquí se habla fuertemente porque finalmente se le dio apertura, se abrió esta posibilidad. Se dejó a un lado esa tarea, esa visión tremenda, hace 3 años todavía, lo digo porque es cuando entro yo, de hacer que el estudiante sea muy competitivo. Acuérdate que eran las competencias, ¿no? Pero pues es una visión meramente oligarca, no tiene otra razón de serlo. ¿Estás entonces de acuerdo en que las instituciones de educación superior
deben fomentar el pensamiento crítico y los debates. Te lo pregunto porque parece que la propia Universidad Veracruzana lo que hizo fue prohibir que en todas las áreas, en los campus universitarios, se den esta clase digamos, de confrontación de ideas. Mira, la UNAM es el centro de todo el conocimiento, y lo que hace la mano hace la atrás. Desde el momento que se da esta visión funcionalista en la UNAM, pues lógico que los grupos, ¿no?, conservadores de otras escuelas, ni siquiera de la UNAM, entraron del ITAM, entraron de la Ibero, entraron de todo tipo de universidades distintas a los formadores, a los que se estaban formando en la UNAM. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido? Porque se lleva a cabo mafias académicas. Ve la UNAM, está tomada la UNAM desde hace 40 años, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el presidente constantemente, ¿no? Rectores eminentemente conservadores y con una visión, pues anteriormente le decíamos priista, ¿no?, pero ahora es prianista, ¿no? Y ahora que se va a dar el cambio de rector, lo han venido diciendo, y lo ha venido diciendo el presidente muy constantemente. Ojalá y se oxigene la UNAM, ¿no?, a través de su rectoría, y al hacerlo eso la UB y las otras universidades públicas van a ver que por dónde va el camino. ¿Qué se necesita? Pues desde allá arriba. Yo espero que en este proyecto de nación que se tiene, ¿no?, que no es nada ideológico, yo no estoy diciendo ojalá y la cuarta transformación, no. Estamos hablando de un proyecto de nación que hemos hecho la mayoría de los que hemos pataleado la banqueta, que nos hemos llevado por ahí congelados por mucho tiempo, por ser críticos y propositivos, a una visión ya más oxigenada, ¿no? No se trata de cambiar de un lado para otro, pero esta falta de politización, esa falta de conocimiento político es que hace que cualquier persona, y más los locutores, los que tienen la posibilidad de hacerlo, pues hagan análisis de sentido común, no siquiera son gente preparada que pueda hablar precisamente de lo que es un proyecto de nación, de lo que es un gobierno, de lo que es la posibilidad de tener una educación importantísima, que nazca desde los niños, que es la preparación de los jóvenes, que esta nueva generación o nuevas generaciones, a veces se pierde de vista, pero una generación tarda 20 y tantos años, apenas los jóvenes de 20 y tantos años podrá ser una nueva generación, entonces tarda, pero eso es lo que se tiene que hacer, y es lo que a mí en lo personal, ya a estas alturas del partido, pues trato de dejar una escuela, ¿no?, una escuela de pensamiento que no se ha podido echar. Hace 2 años le he venido diciendo que hay una nueva escuela de pensamiento de ciencia política, pero nadie me escucha. ¿Por qué? Porque el mismo Colegio de Veracruz, sus maestros, estuvieron 40, 50 años con el esquema anterior. Yo no voy a llegar con el maestro y a cambiarles el chip. Ellos tienen que mejorar. Hay una burocracia, digamos, que se pudiese considerar que le tenga miedo, que piense que hablar de comunismo y de socialismo en las aulas universitarias es malo, aquí en el propio Colegio de Veracruz. Pues yo pienso que sí hay por ahí algunos que sí todavía no entienden por dónde debe irse todo esto, ¿no? Pero no creo que sean todos, ¿no? La verdad no. Porque pues es un parte de lo que uno va leyendo, pero también puede ser como te decía, pues son 40 años, 50 años que se llegó el funcionalismo y no hablaban de esto, ¿no? Entonces un fantasma recorre el Colegio de Veracruz, que es el socialismo. No dudo de que por ahí me anden diciendo que este colegio va con esas características, que es absurdo, totalmente absurdo, porque está el reduccionismo y el sentido común absurdo, que cuando les dicen, ay, es que es un partido de izquierda, o el colegio es de izquierda. ¿Y qué es eso? Pues ¿qué categoría puede ser la izquierda o qué categoría puede ser la derecha que te explique concretamente qué es una cosa con otra? A cualquier maestro pregúntale qué es la izquierda y te va a saltar un rollo, a otro te va a saltar otro rollo, y cada quien tiene su concepto. Eso no es ciencia, ¿sí? Porque tiene que tener, una categoría tiene que tener una definición aceptada y que tenga un tiempo para ser reconocida. Esa es la posibilidad. ¿Crees que haga falta incorporar a la currícula académica del Colegio de Veracruz, digamos,
materias como las que había en los años que tú decías, en los años 60, en las que se hablaba con toda claridad sobre el marxismo, sobre el comunismo y sobre todo los sistemas digamos, políticos, económicos adversos al capitalismo. Pues yo me adelanté, déjame ver, si se echan un clavado a los planes de estudio y a los programas que había anteriormente con los que hay ahora, es otro mundo, es otro mundo. Y no porque sean marxistas, sino que es adecuarlos a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí, ya te decía yo que no había una licenciatura en ciencia política, siendo un colegio de ciencia política. Entonces hoy día tenemos un tronco común, ¿sí?, donde todas las áreas del conocimiento que se dan aquí van desde el inicio, aprenden ciencia política, aprenden economía. En la economía lo puse 2 materias, la doctrina económica del liberalismo, que es capitalista, y la doctrina económica del marxismo, que es de Carlos Marx. Entonces, ahí está la prueba. No me adelanté, hace 3 años que lo hice. ¿Crees que esto debiera hacerse en toda la educación superior en Veracruz y en el país? Pues es abrirle, digamos, a dejar que el pensamiento sea esta posibilidad. Cuando no hay una libertad, cuando no te han enseñado qué es la libertad desde pequeño, estamos hablando de primarias, que tuvieron tantos años con esta posibilidad de la reforma educativa, la secundaria y la prepa, llegan con un temor de todos los diablos, porque no les enseñan qué es la libertad. Y cuando tú no tienes la libertad y no la tienes clara, eres un hombre o una mujer temerosa. Te da miedo todo, y entonces empieza el dogmatismo religioso a apoderarte de ti, y el dogmatismo partidista y el dogmatismo de todo tipo, y estás a las vivas, ¿no? Entonces, cuando hay libertad y cuando hay esta posibilidad de que se oxigenen todas las áreas del conocimiento y el conocimiento mismo, pues no pienso que haya problema de ninguna especie. La educación superior tiene que ser liberadora. Pues yo digo que desde la primaria, ¿cómo se llama? Párvulos. De los párvulos, ¿no? Tienes que dejar al niño que piense, que eduque, que las educadoras, y en un tiempo los tenían ahí con estas características del programa anterior, del plan anterior, de la política anterior, ¿sí?, que era eminentemente oligárquica, la dejen a un lado, ¿no? Yo acabo de ver una película muy interesante respecto a los gringos, respecto al comunismo, y fueron cuando la época de Hollywood, que acusaban a los directores, ¿no?, que eran todos comunistas, y una persecución fue el macartismo, que se le llamó, ¿no? Una persecución idiota, burda, tonta, y a todo lo acusaban del comunismo, y cuando les preguntaban qué era el comunismo, estos no sabían ni qué era el comunismo, ¿sí? Y hace poco el presidente también citó al Papa Francisco, ¿no?, que dijo, cuando se da esta posibilidad de bondad, de virtud y todo, pues eso es comunismo, y cuando ves por los pobres, pues es comunismo. Pero este fantasma que siempre nos tiene por ahí amarrados, creo que lo seguimos viendo así. Pero es que se nota ahorita con más razón, rector, el hecho de que el discurso político de la oposición al gobierno obradorista está renaciendo, está resucitando el fantasma del comunismo, el fantasma de la pérdida de libertades, etcétera, como parte de un discurso y para asustar a la gente, ¿no? Pues es su bandera, ¿no?, de ahora, ¿eh? Es esta parte que es una visión fascistoide que el mismo PAN retoma desde hace un buen tiempo, por eso vienen los cristeros. Pues imagínate estar en contra de la Constitución del 17, ¿no?, por ciertas características de que este Estado es laico, y que se enfurecieron y traían dinero del exterior para echar a terminar con la revolución y terminar con una Constitución como el 17. No creo que es nuevo, eso ya viene desde hace un buen rato, porque todos lo dice, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Pues, ven uno que
que está caminando y luego se ponen de este lado, ¿no? Y es un reduccionismo, ellos siempre han sido muy limitados en ese aspecto. Son dogmáticos y cuando son dogmáticos no vas allá, más allá de lo que ves, ¿no? Entonces, ese dogmatismo te hace pensar pues, que es antirreligioso cuando no es cierto. Todo el mundo podemos pensar. Yo me acuerdo de una cosa muy interesante cuando llega López Obrador y se hinca, ¿te acuerdas? Que le hacen esa. Y cuando le dicen, bueno, ¿y qué onda, no? Un presidente de repente que en México se hinque, está cañón, y dijo, yo me hinco donde se hinca mi pueblo. Fíjate qué sabio, ¿no? Bueno, Fox fue a hincarse ante el Papa, ¿no? Del Papa, sí. A Roma, ¿no? Entonces, ya es increíble lo que viene sucediendo. No, yo pienso que es un poco, ¿no? Mucho de que lleguen a las rectorías. Eso es una recomendación que yo me he hecho a mí mismo y pienso que si así se hiciera, nosotros íbamos a adelantar. Voy a poner mi ejemplo para ser presumido. Yo llego a las 6:30 de la mañana, estoy todo el tiempo y en cualquier evento yo estoy y reviso y platico con todos y eso es lo que hago. Voy allá acá. He dicho que si el rector de la UNAM, el nuevo, se baja, yo estuve en la UNAM, sabíamos lo que era la rectoría, estar allá en el Palomar, ¿no? Allá en el Olimpo, nunca baja, creo que hasta la fecha nunca bajan. Yo nunca he sabido que un rector ande de las facultades en facultad saludando a los directores de las facultades, no le quita nada. Y que salude a algunos maestros que aunque no lo conozcan, que le digan, oiga, el rector, imagínate una UNAM con esas características, ¿no? Entonces los directores van a estar pues también cobijados y que también sepan que está muy vigilante la cuestión de que el rector está en esas condiciones. Lo mismo se podía hacer el de la UB, que no esté nada más allá, ¿no? Allá arriba y que le pidas ¿cómo le llaman? Una cita. Y que te diga 3 o 4 meses, pues no, es que tiene que ser un poco más activo los rectores, ¿no? Hay una estructura, digamos, académica, educativa, que está en franca oposición a una idea de cambio político en México. Pues mira, no es cierto, ¿eh? Andrés Manuel se burla de ellos porque ya los descubrió, ya los exhibió, ya sabemos con quién nos vamos a cuidar, de quién nos vamos a cuidar, ya está con nombres y apellidos, ya han salido en la fotografía y exhiben. Cosa que no sucede o no sucedió en Chile hasta la fecha. Siempre están ocultos para dar el golpe de Estado y siempre están ocultos para hacer ruido y siempre están ocultos y no sabes quién movió la cuna. Lo que acaba de pasar en Perú, lo que acaba de pasar en Bolivia, y no sabemos quién es, ¿no? Y digo, no, sí sabemos quién es, pero no los conocemos. En el caso de México, ya los sacó a marchar incluso, ya sabemos de quién debemos de cuidarnos. Entonces, él dice, mira, no hay problema que los medios de información, ¿no? O desinformación, dice él, como es Televisa, Azteca, y que los mismos propietarios sean los que estén, ¿no?, en constante golpeteo, le causa risa, porque eso, dice él, me ayuda, porque ya los descubrimos que esos son tramposos, que esos son corruptos y que golpetean de esa manera, pero los tenemos vistos y sabemos quiénes son y cuántos son. Es cierto, son millones, dice, porque hay una buena cantidad de gente que los sigue. Yo tengo un libro muy hermoso que se llama, nada más que no lo han leído, se llama La democratización de la sociedad en México, 1968, que es cuando empieza, hasta la fecha. Y es toda esta clase media, ¿no?, que le llama a Andrés Manuel aspiracionista, que es la que repite lo que dice la televisión y pues, como son muchos y son gente aspiracionista que tiene la camionetota y que tiene el carro y que de repente se hizo una casa así con todos los ¿cómo se llama?, columnas, ¿no?, dóricas y columnas de que luego se quedan a la mitad las condenadas casas, pero ahí están. Pero esas son las clases media más peligrosas que te puedes encontrar. Afortunadamente también tenemos una clase media ilustrada, que es la que ha estado luchando una y otra vez, son los que parten precisamente de este proyecto de nación, que es una clase media ilustrada que en la época del PRD pues fue la que
empujó para ese proyecto. Pero cuando se da este reventón y las tribus del PRD empiezan a hacer, la clase media se retira, la ilustrada. Hoy día no, gracias a las redes sociales, pues continuamos ahí y continuamos a veces escribiendo, descalificando, quitando, ¿no? Todavía estamos ahí muy precisos. Yo espero que Morena no cometa el mismo error, porque entonces sí, pues va a espantar a la clase media ilustrada, que no nos gusta andar en esas quemas así politiqueros, como dice el presidente, ¿no? Con cuestiones electorales que nada más ven para su beneficio y su grupo. Entonces yo espero, yo sí deseo, y lo he dicho no nada más en la academia, lo digo aquí abiertamente, si Morena no se cuida de esa corriente democrática absurda, puede haber problemas. Antes de concluir, doctor, y de acuerdo a este nuevo modelo educativo que implantaste en el Colegio Veracruz, ¿crees que esté sembrando la semilla de un pensamiento distinto entre los egresados de las nuevas generaciones del colegio? Mira, no quiero ser presumido, pero lo que sí te puedo apostar, y te lo puedo comprobar, que en estos 3 años hemos sacado cuadros políticos muy avesados. La prueba está que tenemos 2 años, ¿no? A los que los puedo señalar concretamente es los que han llegado ahí a la cuestión parlamentaria, ¿no? Que son formados por gente muy brillante, Lalo Andrade, Chela, todos ellos los formaron y son los que están ahorita ya en el ¿cómo se llama? En el legislativo, ya preparándose. Eso es formación de aquí de nosotros. Y hay en el Colegio Veracruz y anteriormente que capaz que hubiera organizaciones políticas estudiantiles. Ahorita hay una organización política estudiantil que anda muy fuerte. Ya me lo han estado ahí viviendo y piensa que es ¿cómo se llama? Que está trabajando para mí, pero para nada. Ellos los dejo que se vayan. Así me sucedió con los jóvenes de Morena cuando yo estaba en una escuela privada. Esos cuadros políticos es el único y ahora ya ves lo que son. Como son parte de una enseñanza con esas características, ¿no?